2, verso 22 en adelante. Dios bendiga a los evangelistas que están aquí y a los pastores. Amén. Y a todos los demás hermanos y hermanas que están aquí, sean todos bendecidos de parte del Señor. Hechos capítulo 2, verso 22. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, quiero que usted escuche lo que estoy leyendo, por favor. A este, escuche, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes y hablando de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A Jesús, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que levante su mano, por favor, donde esté. Cierra sus ojos, demos gracias al Señor. Quizás yo no sé el estilo del predicador que ustedes estén acostumbrados a escuchar. Así que les voy a decir con anticipo que mi intención es edificarnos a través de la palabra de Dios y regresar a la romana con la satisfacción de que les dejé una palabra. Quiero que levante su mano, por favor. Cierre sus ojos, demos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. ¿Alguien da gracias al Señor? Gracias por tu palabra, Señor. Creemos en la oración de tu siervo que ha sido hecha en esta noche, y creemos que tu palabra va a producir todo el efecto que debe producir en cada corazón, en cada vida. Yo te pido que tu iglesia sea edificada. Dele gloria al Señor si puede. Te pido que tu iglesia sea edificada por medio de tu palabra y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria a Cristo. Aleluya. Reposa el Evangelio. El apóstol Pablo lo expresaría en las siguientes palabras: si quitas la resurrección y quitas el mensaje de la cruz, le quitarías toda la esencia del Evangelio. El capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo se dispone a hablar acerca de la resurrección, a los hermanos de Corintio enseña lo siguiente: aparentemente los hermanos de Corintio de alguna forma estaban siendo persuadidos por algunos que no creían en la resurrección. Así que Pablo prosigue a decirles a ellos: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero no solo es vana nuestra predicación, sino que todos aquellos que murieron con la esperanza de que Él habría de resucitar, murieron en vano. Y nosotros estaríamos en una condición peor, dándonos a entender que el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección, al quitarlo, al moverlo, al dejarlo de enseñar, al dejarlo de predicar, estaríamos quitándole vida al Evangelio. A su nombre. Gloria. A su nombre. Ahora bien, el capítulo 1 del libro
verso 22 expresa lo siguiente. Pablo, hablándoles nuevamente a los corintios, le expresa lo siguiente. Dice que para los judíos, y tanto para los judíos y como para los griegos, el evangelio era algo confuso. ¿Por qué? Porque era totalmente contradictorio, era totalmente algo totalmente fuera de lo que ellos entendían. El predicar acerca de un hombre que era judío, pero que sin embargo había muerto en una cruz romana. Así que Pablo dice que para los griegos tendría que ser llenar las expectativas de la sabiduría. Ellos eran los que dominaban el sentido de la letra y la filosofía. Para los judíos, ellos estaban esperando a alguien que viniera haciendo grandes señales. Lo impresionante es que Cristo no llenó la expectativa de ninguno de los grupos. Lo primero que la iglesia debe entender es que Dios hace milagros, es que Dios hace señales, es que Dios es libertad. Pero el evangelio no es liberación, el evangelio tampoco es milagro. El problema de mucha gente es que su evangelio es milagro, y el día que Dios no les hace el milagro, entonces la fe les empieza a fallar. Pablo entendía este principio. Él no creía porque Dios hacía milagro, él creía porque había sido persuadido por el mensaje de la cruz. Se le va a caer la teología a algunos hermanos en esta noche. ¿Por qué? Porque tenemos algunas personas. Es interesante. Yo soy partidario, él mismo lo sabe, de que la iglesia debe estar llena. Esa es mi línea. Mi línea como predicador es hablar acerca del Espíritu Santo, es hablar acerca de intimidad. Todos mis mensajes empiezan ahí y terminan ahí. Sin embargo, la iglesia debe entender que el poder de Cristo o el poder del Espíritu Santo es un medio, no es un fin. El fin es llevarte a la cruz. No sé si me está entendiendo hoy. No sé si alguien me está entendiendo. Él da sabiduría, pero la sabiduría no es el fin. La sabiduría es el medio para conocerlo. El evangelio no es poder. El evangelio no solamente es poder. El evangelio no solamente es sabiduría. El evangelio es Cristo, poder y sabiduría de Dios combinados todos juntos. ¿Alguien puede levantar la mano y alabar al Señor? Por eso dice que para los judíos es tropezadero y para los griegos es una locura. Es completamente insensato para alguien que es sabio que le hablen de un hombre que predicó un mensaje sencillo y que terminó siendo asesinado. Es el héroe más raro. Porque todos los héroes en la historia terminan, salen vivos, pero este héroe era raro. Este vienen diciendo que se levantó, este vienen diciendo que era el héroe, el que iba a salvar al mundo. Que cómo podría salvar al mundo si él mismo no se había podido bajar del madero. Pablo dice: esto es lo poderoso, que para creer en que él resucitó hay que tener fe y permitir que la cruz te persuada, porque desde tu propio punto de vista nunca podría ser. ¡Aleluya! Los judíos, por otra parte, esperaban que él hiciera señales en el cielo, que convirtiera la luna, el sol, la luna en sangre, que hubieran varios eclipses que se manifestaran cuando él predicaba. Y cuando ellos le pedían señal, él dice: no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás por 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre. Alguien puede alabar a Dios. Ellos decían: no tiene sentido, no hace sentido, porque estamos pidiendo. Él dice que él es el Mesías, que demuestre que es el Mesías. Ellos no sabían que este Ben Joseph, que era el sufrido, no vendría a demostrar con poder que era el Mesías, vendría a mostrar con amor que era el Mesías. Él no vendría a demostrar que era el Mesías estando vivo, vendría a mostrar que era el Mesías luego de haber resucitado. Ellos no lo entendían, querían una señal cuando él estaba vivo, y la señal era su muerte. Gloria a Dios en este día. Por eso sus propios discípulos, cuando vieron que él iba camino a la cruz, pero digo, nunca te pase tal cosa. Cuando él estaba allí en la cruz, algunos renunciaron al ministerio. Hubo uno que salió corriendo y dejó una sábana y se fue desnudo. Alaban a Dios en este día. Alaban a Dios. En el mundo salió corriendo, pero dice que en el proceso se quedó Juan. Aunque yo no voy a hablar
de Juan, pero dice que el que se quedó en el proceso fue Juan. Ahora yo quiero que usted vea algo conmigo. ¿Por qué? ¿Hay alguien que estudia teología aquí? Ok, déjenlo así. Los que estudian teología, a él me le gusta esta parte. Los que estudian teología saben, si tienen mapa pictográfico, saben que detrás del Gólgota había un templo. Ese templo, en todo Israel se hacían sacrificios en diferentes sinagogas. El mismo día que él murió, habían preparado un cordero para ser inmolado. Lo interesante es que detrás de donde él está siendo crucificado, detrás del Gólgota, diga conmigo, detrás del Gólgota, dice que detrás del Gólgota había un sacerdote que tenía un cordero para inmolarlo. El sacrificio de matar al cordero tenía una hora, por eso él no murió en la hora que murió simplemente por morir a esa hora. Esa era la hora en la que el sacrificio se consumaba. Y dice la escritura, dice la historia está bíblica, que cuando él está allá clavado en la cruz, ha reconciliado a un tipo que los católicos le llaman San Dimas. Ha reconciliado a un tipo, lo ha metido allá en el reino inmediatamente. Mire qué cosa, que la cruz se suponía que iba a salvar cuando él ya estuviera muerto, y cuando todavía estaba colgado, estaba llevando gente para el paraíso. Alguien puede alabar a Dios en este día. Dice la historia que detrás en el Gólgota, detrás del Gólgota, cuando el sacerdote levantó el cuchillo para matar al cordero, en ese mismo momento el Mesías gritó: consumado es, y el cuchillo se le cayó al sacerdote de la mano. No pudo haber otro sacrificio, nunca se pudo matar otro cordero. Alguien tiene que alabar a Dios, porque ya el cordero de Dios había sido preparado. Pero escuche algo más grande. Escuche algo ahora. No solamente eso, señores, sino que el maestro, cuando él está allí colgado, cuando él muere, había un velo, el velo que usted oye, que usted lee, y el velo se rasgó de arriba abajo en dos. Ese velo, para lavarlo cada año, había que buscar 300 sacerdotes ungidos, porque pesaba demasiado. 300 sacerdotes ungidos agarraban el velo y lo lavaban apurado. Ese día cuando él murió, el velo, un solo hombre lo rascó desde arriba abajo. Alguien puede alabar a Dios. Lo tercero que pasó era que había unas vacas que eran totalmente específicas para el sacrificio, llamado las vacas rojas. Eran las que se usaban para el sacrificio. Y dice que después que él murió, alteró el curso de la naturaleza, porque desde ese día hasta ahora no volvió a nacer otra vaca roja para el sacrificio. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Su muerte y su cruz alteraron el curso de la historia, alteraron el curso de la naturaleza, alteraron y siguen alterando donde quiera que llega el mensaje de la cruz. ¡Hay libertad! Donde quiera que ha llegado el mensaje de la cruz, gloria a Dios, ha sido cambio. Álvaro Albero, yo sé que usted lo ha escuchado, el tipo ese malapalabroso de la Z, hace un tiempo dijo: lamentablemente debo decirle, católico empedernido, debo decirle a mis hermanos católicos que a diferencia del evangelio, donde quiera que llegó el catolicismo produjo atraso, donde quiera que llegó el catolicismo produjo atraso en todo el sentido, pero donde quiera que llegó el evangelio, donde llegó produjo cambio. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Donde quiera que el evangelio llegó, produjo cambio no solamente a lo interno, sino que produjo cambio a lo externo. Cuando el evangelio llegó a Samaria, la vida de la gente de Samaria cambió, pero no solo cambió en el sentido interno, sino que también los hombres que bebían ya dejaban de beber, los hombres que engañaban a la mujer ya la dejaron de engañar, la mujer que engañaba al hombre ya lo dejó de engañar. El evangelio produce cambio a lo interno, produce cambio en la economía, produce cambio en la moral de la gente, produce cambio en la salud de la gente. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Donde quiera que llegue a la cruz, cambia alguien. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso Pablo dice: la gente no lo va a entender, la gente no lo va a comprender, pero si de algo yo estoy convencido, es que donde quiera que se predica el mensaje de la cruz, hay cambio.
Hechos, capítulo 2. Pedro, días antes, había negado que no conocía a Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él en Pentecostés, había un grupo, voy parafraseando para poder llegar donde quiero. Había un grupo que veía a los hermanos hablar en otras lenguas. Y cuando lo veían hablar en otras lenguas y cómo ellos estaban, dicen que empezaron a decir que ellos estaban borrachos. Yo no sabía que estar borracho producía hablar un idioma tan claro como el griego, como el italiano. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Dice que ellos dijeron: esta gente está llena de mosto, está borracha, está llena de vino. Y Pedro se levanta, el encabezado de donde hemos leído dice primer discurso de Pedro. Pedro se levanta y da su primer discurso. Dentro del primer discurso él se dirige a los israelitas y le dice lo siguiente: varones israelitas, Jesús el Nazareno. Oiga cómo empieza: Jesús el Nazareno, al que ustedes crucificaron. Yo quiero que ustedes entiendan que él fue entregado. Por eso dije, note lo que voy leyendo. Él dice que fue entregado. Dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con maravillas, con prodigios, con señales. Dice Pedro, este fue entregado por el determinado y anticipado consejo de Dios. ¿Qué Pedro propone decir? Número uno, Pedro les dice a ellos: yo quiero que ustedes entiendan que aunque ustedes hayan inventado los mecanismos para la crucifixión, ya el Padre lo había aprobado. Ustedes no están aquí para eso. Aunque ustedes fueron los que lo colgaron en el madero, ya el Padre lo había aprobado. El Padre dijo antes de que el pecado fuera diseñado, ya el Padre tenía la salida. Yo no sé si hay alguien, yo estoy hablando inglés o estoy hablando solo. Él dice antes de que el pecado haya sido diseñado, dice él que Cristo no fue entregado por el consejo de Caifás, que Cristo no fue entregado por el consejo del concilio, que Cristo ya había sido diseñado por el consejo del Padre, que había sido el Padre que lo había aprobado para que fuera el Cordero. Por eso Pedro le dice: yo quiero que ustedes entiendan que la cruz no fue un accidente, la cruz no fue un accidente. Esa cruz que ustedes vieron donde colgaron al maestro formaba parte del diseño divino, el Cordero que fue preparado para ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Alguien debería estar más alegre que un aplauso al yo decirle que antes de tú haber pecado, ya él te había perdonado, que antes de haber robado la batalla, que antes de haberte caído, ya él te había levantado. Dígale a alguien que le queda al lado: no fue un accidente. Dígale: no fue un accidente. Dígale: antes de caerme ya me habían levantado. Antes de caerme ya me habían levantado. Antes de pecar ya me habían justificado. Por eso la gracia no es nueva, la gracia siempre estuvo presente. Ay, ay, ay. Por eso la gracia no es noticia nueva, la gracia es noticia desde antes de la fundación del mundo. Antes de tú ser el borrachón que era, antes de ser la borrachona que era, ya Dios te había justificado. Por eso el diablo no te pudo matar, porque la justificación no empezó cuando te convertiste. La justificación comenzó antes de que te convirtieras. Ya Dios te tenía el ojo, ya Dios te tenía la vista. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya Dios te estaba mirando, ya Dios te estaba observando. Y a alguien yo le vine a decir: por esa causa el diablo y el pecado no tienen el poder para retenerte, porque si ya él te liberó, nadie te puede ganar. Lo segundo que Pedro enseña es que la cruz no era un plan de emergencia. No fue que a Dios se le agotaron los cartuchos para salvar. Mira, Dios es tan impresionante que Él le manifiesta a Pedro. Le dice: Pedro, en el Espíritu le dice: Pedro, yo quiero que tú le digas a ellos que no fue que se le agotaron los cartuchos, que eso fue un diseño eterno que ya yo tenía para que la gente fuera salva por medio de él. Alguien puede alabar a Dios. Alguien puede alabar a Dios.
Alguien puede alabar a Dios. Lo tercero que Pedro le dice a ellos, lo tercero que Pedro les enseña es que en la cruz, diga conmigo, es una ventana. Dígale, es una ventana. Y a través de la ventana de la cruz nosotros pudimos ver en la manifestación del amor del Padre, un amor sufriente. Lo que dicen algunos teólogos es lo siguiente: el Maestro con su muerte abrió una ventana en la eternidad, y desde el tiempo donde estamos viviendo introdujo nuestros sentidos espirituales y nos permitió ver lo que había en el corazón de aquel que habita en luz inaccesible. No fue en inglés ni un trabalengua tampoco. Déjeme decírselo en dominicano. Lo que Pedro está diciendo es que Dios abre una ventana en su tiempo y nos mete a nosotros en su tiempo para que nosotros podamos ver que Él nos ama mucho más de lo que nosotros hemos pensado y hemos imaginado. Alguien tiene que alabar a Dios. Perdón, que Pedro propone, y esto es interesante, porque luego de que el Padre había diseñado, luego de que el Padre había ingeniado el diseño para la salvación del hombre, lo cuarto que hace, es que el Padre diseña el sistema profético. Ahora quiero hacer un énfasis aquí, porque el ministerio profético podríamos decir que fue el primer don o el primer ministerio que Dios manifestó en la tierra. Ahora lo que Pedro está proponiendo es que en la cruz es un cumplimiento profético. ¡Aleluya! Que Dios tomó el primer ministerio que Él instituyó. Por eso Él menciona a David, y yo me atrevería a mencionar a Isaías, pero Él menciona a David y dice: el profeta David dijo del Señor, vi al Señor sentado a mi diestra, por lo cual no seré conmovido. Él dijo: no permitirás que tu santo vea corrupción, implicando que no iba a permitir que el cuerpo del Mesías me manifestara lo que se conoce en medicina como la descomposición. Lo que está diciendo Pedro es que lo que David estaba diciendo no le está hablando de él. Repartieron entre sí mis ropas, sobre ellas se echaron suertes. No está hablando de David, está hablando de él. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ya Dios le había dicho al mundo, aunque el mundo no lo entendió, por medio de David, por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Jeremías, que le había dicho al mundo, que pronto vendría el Mesías a la tierra. Dice Pedro, ya Dios le había dicho a David que de su descendencia, que de sus lomos saldría un Mesías que juzgaría al mundo, pero ya se lo había prometido a Judá. ¿Recuerdan cuando Jacob profetizó sobre Judá? Digo, Judá, el cetro, tu cetro no se va a doblar. Por eso Saúl no era el rey que Dios había elegido, porque Saúl no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. No, usted no está aquí, parece. Por eso el rey era David. Lo que pasa es que todavía no había madurado. El rey siempre fue David, el rey no fue Saúl. A Dios le tocó que yo le pidiera al rey, pero el diseño todo el tiempo vendría de la tribu de Judá. ¿Cómo le llaman a él? A él le llaman el león de la tribu de Judá. Dios cumple lo que dice. Alguien alaba a Dios. Salúdame a alguien, dile: Dios cumple lo que dice. Dímele, Dios cumple lo que dice. Dios cumple lo que dice. Le Ahora el maestro muere. Ya voy a terminar. Ahora el maestro muere. Y cuando el maestro muere y resucita, le dice a los discípulos: ahora. Aquí yo voy a hablar con él. Siéntese. Ahora el maestro les dice a ellos: ustedes serán testigos oculares, número 1. Número 2, de evidencia. Y número 3, de evidencias de poder. Del mensaje de la cruz. Jesús le dice a ellos: ustedes van a ir a hablar de mí, judío crucificado en una cruz romana, y yo sé que la gente no le va a creer. Yo sé que por lo que ustedes digan, la gente no le va a creer. Por eso Hechos capítulo 1 dice:
les voy a dar poder. Diga conmigo poder. La cruz del Mesías se exhibe con poder. Y volvemos atrás. El poder no es un fin. El poder es un medio. Pero sin el medio no podremos llevar a la gente a ese fin. La iglesia necesita entender que sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia que bla, 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 y la gente no le va a creer nada. ¿En serio? ¿Qué pasó? Estaban alabando ahora. Los cultos que hacemos, que echar la noche cantando coro, perdónenme, que echar la noche cantando coro y levantando la mano y cantando alabanza y predicando y todo lo que nosotros hacemos, que eso no le va a llamar la atención a la gente, que la gente no va a correr al Mesías porque usted hable bonito o porque cante lindo, me perdona, no porque usted sea un buen teólogo, porque sea un buen predicador. Yo soy estudiante de teología y estoy convencido de que nada de eso va a llenar el vacío que la gente tiene adentro. La iglesia necesita entender que Dios le delegó poder para que cada vez que hablemos de la cruz la gente lo entienda, y que el que no crea por la palabra va a creer por el poder. Alguien alaba a Dios en este día. Alguien alaba a Dios en este día. Por eso Cristo les dice: les voy a delegar poder. ¿Poder para qué? Poder para que ustedes testifiquen. Hoy la iglesia ha abandonado ese poder por matarnos nosotros mismos, cantando coritos, enseñándonos nosotros mismos, cantándonos alabanza nosotros mismos y haciéndole entender a la gente que tenemos algo cuando estamos convencidos que no tenemos nada. Hay gente que tiene el arca, pero hace rato que el arca se quedó como un pedazo de madera porque ya la gloria se mudó. La iglesia necesita regresar al altar de nuevo para volver, y cuando se pare en el púlpito el día que diga que el maestro resucitó, el que no lo crea pueda sentir el poder del Cristo vivo. A Cristo no se le predica con palabras, se le predica con poder, con autoridad, con power, con gloria. Alguien levante la mano y adore a Dios. Por eso Cristo no los envía a predicar sin antes empoderarlo del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Predica en 3 esquinas, canta en 2 iglesias, y a las 2 semanas usted los escucha que son el apóstol, el profeta, el ultra mega super ungido fulano. Todavía no se sabe en el manual local y ya son super profetas, super ungidos, super apóstoles. Nadie alaba a Dios ahora. Son los super evangelistas, los papaupa, y donde llegan, hermanos, llegan con un flow. Hay gente que tiene un flow malaguetón, alabe a Dios, que cuando usted lo ve dice: se va a caer el mundo aquí. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede. Porque hemos tergiversado algunas verdades del evangelio. Nosotros los predicadores hemos sido los culpables, y me incluyo. Gloria al Señor. Nosotros los predicadores hemos sido los culpables de que la nueva generación que venga subiendo entienda que para mostrar que Dios está contigo debes vestir como un modelo de Europa. Alabe a Dios si puede. Alabe a Dios si puede. Que para decirle a la gente que Dios está con nosotros debemos vestir como Raúl Rodríguez, como Frank Reyes, porque hay gente que yo no sé ya ni siquiera lo que parecen cuando alaban a Dios en este día. Hemos entendido que ahí está el poder de Dios. Hemos entendido que si alguien compró jipeta significa que Dios está más con él que conmigo. Que si alguien compró carro significa que Dios está más con él que conmigo. Y hemos tergiversado esa realidad. Los discípulos andaban sin bolsa. Los discípulos andaban sin alforja. Los discípulos andaban sin frisa. Los discípulos andaban con lo primero que tomaban a mano. Pero la ciudad que llegaban, el poder de Dios se movía. No se parecían, no eran modelos de Europa, no eran modelos de Corea, tampoco eran modelos de Estados Unidos, no eran 90, 60, 60, 90, no eran fisiculturistas como parecen algunos hoy. Eran gente sencilla que vivían ayunando y orando, pero donde quiera que llegaban el poder de Dios se movía. Donde quiera que ponían un pie, alma mía, alaba la gloria de Dios. El día siendo robosotaraya y canamashanda. Yo siento la presencia de Dios aquí. Alguien tiene que saber, el evangelio es mucho más, el evangelio es mucho más, el
que tu falda corta o tu falda larga. El evangelio es mucho más que tu camisa corta o tu camisa larga. El evangelio es mucho más. El evangelio es mucho más que tu carro, tu jipeta o tu motor. El evangelio no es carro. El evangelio no es jipeta. El evangelio no es ropa. El evangelio es poder de Dios. Y a alguien yo lo vine a descodificar hoy, a decirle: si estabas desviado, vuelve al camino de la cruz de nuevo, vuelve al camino de la cruz de nuevo. Pablo decía: si he de morir, moriré por la cruz. Si he de morir, moriré por la cruz. Hace falta gente con los pantalones hoy que están dispuestos a morir por la cruz. Hace falta gente con pantalones. Yo vine a encender el espíritu de alguien hoy. Yo le dije: quizás no soy el estilo de su predicador, perdóneme. Quizás usted estaba esperando otra cosa. Yo vine a despertar el espíritu de alguien aquí hoy. Gente que está desviado, que está en la iglesia, que canta aleluya y que habla en lengua, pero está descarriado del poder de Dios, está descarriado del Espíritu Santo. Gente que está predicando cosas que no son ciertas. Yo no sé, pero yo no venía por ahí. Gente que está predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es aquel que murmura al otro. El evangelio de Cristo no es el que persigue al otro. El evangelio de Cristo es aquel que levanta. El evangelio de Cristo es aquel que restaura. El evangelio de Cristo es aquel que sana la herida. Por eso Cristo dijo, mi obra no es matar, si ha venido a dar vida. Mi obra no es encarcelar, mi obra es abrir puertas a los que están oprimidos. Tenemos demasiados predicadores trancando a la gente, matando a la gente. Hace falta gente que predique vida, que predique el evangelio de la cruz. Gente que hable menos de ellos y que hablen más del Cordero de Dios. Gente que predique menos de sus logros y hablen más de la cruz del evangelio. Gente que hable más gente que hable menos de cuánto yo he ido a Estados Unidos, de cuánto he ido a Colombia, y hable más del evangelio. Dios quiere levantar una generación en Baní con los principios correctos. Gente que predique el evangelio de Cristo. Aleluya. Cristo les enseña a ellos que la victoria no podía limitarse a Jerusalén, no podía limitarse a territorios judíos. Por eso Él dice: les doy poder. Y lo segundo que les dice es para que me sean testigos en el lugar donde ustedes están. Número 2, me sean testigos en Samaria. Número 2, me sean testigos en Judea. Número 3, me sean testigos en lo último de la tierra. Cuando usted investiga a Judea y usted investiga a Samaria, se da cuenta de dos cosas fundamentales. Número 1, Samaria era hermano legítimo o hermano cercano, de los judíos, pero los había dividido un conflicto racial o un conflicto religioso. Segundo, usted se da cuenta que estos dos lugares que Cristo está mencionando dentro del conglomerado de donde ellos serían testigos eran lugares completamente idólatras. Su nombre, a su nombre. Ahora Cristo les dice a ellos: los voy a descodificar. Lo primero que Cristo les quiere enseñar es que el poder del enemigo nunca tendrá el poder de alterar el propósito de Dios. Ellos entendían: si entro
entro a aquella ciudad me contamino. Ellos entendían, si me junto con fulano me contamino. Sin embargo, Cristo los está enviando a lo que ellos llamarían la boca del lobo. Lo que Cristo quería enseñarles a ellos era que lo que Él les había delegado era más fuerte que lo que ellos tenían, y que era imposible que el pecado pudiese contaminar la gracia. Ay, Dios mío, que era imposible, que era imposible que el que alguien estuviese dañado tuviera el poder de dañar a alguien que había sido persuadido por el mensaje de la cruz. Lo que Cristo quería decirles a ellos: los voy a enviar donde hay lobo, pero tengo una noticia: donde quiera que haya lobo, yo voy a estar presente. Él les promete: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero yo necesito que salgan del sistema religioso. Yo necesito que salgan del pensamiento castrante que les dice: si tocas un muerto te contamina, si tocas a alguien que está en aquella condición te contamina. Hay evangélicos que necesitan ser descodificados, porque ellos creen: si me junto con fulano me daño, si me junto con fulana me daño, si me junto con fulana me daño. Por eso es que la iglesia ya tiene a poca gente a quien influenciar, porque en vez de unir estamos dividiendo con nuestro sistema religioso. Cuando Cristo nos mandó: vayan a la casa donde practican brujería, vayan a la casa donde practican santería, cómanse el arroz, cómanse los bollos y luego oren por ellos para que le caiga el poder de Dios. ¡Ay, el diablo tenga que correr! Es imposible. El diablo no puede dañar lo que Dios empezó en la iglesia. Salude a alguien, dígale: el diablo no puede dañar. Dígale: no me podrá dañar. Dígale: no me podrá dañar. El pecado no puede con la iglesia. Es que hay demasiados creyentes que son esquizofrénicos. Hay demasiados creyentes, ay santo, hay demasiados creyentes que aparte de ser esquizofrénicos son demasiado superficiales. Ellos ven diablo donde no hay, ellos ven demonio donde no hay, donde prenden un incienso se le grifan los pelos porque no saben quiénes son. Donde quiera que ven a alguien haciendo brujería o cantando música de brujería, inmediatamente dicen: ¡ay, que me daño! ¡Ay, que me engrifo! El que debería engrifarse es el brujo del barrio. Cuando tú camines con la calle en la cama, lleno de la gloria de Dios. ¡Gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! Le hemos dado demasiado protagonismo a Satanás en nuestro mensaje. Y todavía no hemos comprendido que aunque tenemos un enemigo, estamos peleando contra un enemigo que ha sido derrotado. Gracias por su entusiasmo. La iglesia le ha dado más valor, más significado y más poder a Satanás del que realmente tiene. Hay predicadores que incluso le han hecho un altar al diablo en sus predicaciones. ¡Santo! Muy fuerte. Todo es un diablo, todo es un demonio. Y cuando le hablan mal a la novia o al esposo, le echan la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa al diablo por algo que tiene que ver conmigo, que yo reconocer que esa es un área que todavía no he rendido a la cruz de Cristo. La ira no es un demonio, es una obra de la carne. Y la obra de la carne no se reprende, se crucifica. Nadie alaba ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios mío! Nadie alaba ahora. Lo que pasa es que es fácil reprender al diablo cuando me da ira y te hablo mal, que irte y pedir disculpas e ir delante del altar y decirle: Señor, yo tengo un problema. No, mejor reprendo al diablo. Ay, reprendo al diablo porque me dio ira y le hablé mal a Elvin, que yo entender que tengo un problema interno, que todavía no he rendido la ira en la presencia de Dios. Y por eso es que hay gente que le está poniendo nombre al nombre a obras que le está atribuyendo, gloria al Señor, nombres de demonio a obras de la carne para justificar cosas que tienen que ver con ellos. Hay gente que tiene que volver a la cruz de nuevo. Hay gente que tiene que crucificar sus emociones. Hay gente que tiene que crucificar lo que tiene a lo interno. Por eso, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Es que Satanás ha tomado tanto protagonismo dentro de
nuestros mensajes y dentro de nuestras iglesias, porque nadie quiere asumir su responsabilidad. Hicimos aquello mal, fue el diablo. El culto empezó tarde porque usted llegó tarde y fue el diablo. Alaba a Dios. Empezó a planchar a las 8 de la noche sabiendo que el culto empezaba a las 7:30. La luz se le fue y entonces usted reprende al diablo. No fue el diablo, fue la corporación que se la llevó. Tenemos que entender, por eso yo no me complico con nadie. Porque yo entiendo que hay cosas que son de Dios, hay cosas que son del diablo y hay cosas que son de la vida. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3. ¿Qué dice? Y ahí empieza a enumerar un grupo de cosas y dice que hay hasta tiempo para llorar. Y hay gente que cuando yo le dice, mira, el diablo me está haciendo llorar. No, es que es tiempo de llorar. Eso no es cosa del diablo, es cosa de la vida. Ustedes no están aquí. La iglesia sabe poco de dónde está proféticamente en este mismo momento. Hay gente declarando promesas que no son para ellos. Dios mío, yo me voy de aquí. Prendan la boca que nos vamos. Hay gente que como no sabe cuáles son las promesas que han sido contenidas en la palabra de Dios para ellos, todavía siguen declarando cosas que no son para ellos. Todavía tenemos cristianos que yo creo, hermanos, yo creo que el Señor no puede hacer y todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Pero esa promesa fue para los hijos de Israel, enfatizando, gloria al Señor, y redondeando una tierra que ellos sabrían de pisar. No tenía que ver con todo lo que estamos viviendo ahora. Es posible que usted pise el carro y Dios se lo ve. Sin embargo, esa no es una promesa para usted. La promesa para usted es aquella que están contenidas, gloria al Señor, dentro de la vida del Cordero. Aquellas que dicen que usted será prosperado. No, perdón, no dice que será prosperado. Aquella que dice que ya usted es prosperado. La gente viviera más feliz si supiera que fue lo que le entregaron en la cruz. La gente dejara de pedir por cosas que ya tiene. Por eso Pablo dice que él no está pidiendo por riqueza, sino que él ya ha sido bendecido con todas las riquezas en gloria que en el Padre han venido. No. Cuando el maestro murió en la cruz, abolió todo sentido de pobreza, abolió todo sentido de miseria con respecto al espiritual. Gloria al Señor. Sin embargo, cuando la riqueza del cielo se manifiesta en la vida de un hombre, las riquezas de la tierra también le caen atrás. Alguien puede alabar a Dios en este día. Él dejó la clave. Cuando él murió, él lo voy a romper con todo. Es que la iglesia debe volver a revisar la palabra de Dios. La iglesia debe volver a revisar qué fue lo que Dios dijo de ti. Yo no estoy orando para que él me bendiga. Yo estoy dando gracias porque el día va a llegar en donde la bendición de la tierra se manifestará. Luego